Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Estuvimos hablando en estas charlas anteriores acerca de un evento importantísimo que tiene que acontecer, creemos que en breve, que es la parausía o la segunda venida de Jesucristo. La Biblia deja muy clarísimo que esta parausía o esta segunda venida de Jesucristo ocurrirá justo cuando acabe la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene la parusía, o la parusía termina con la gran tribulación. Y después se establece el reino milenario de 1000 años de Cristo aquí en la tierra, lo cual restaura el propósito original de Dios, que era hacer de la tierra un paraíso literal donde vamos a poder vivir a plenitud, pero ya bajo las condiciones de ese magnífico reino celestial de Dios, ese reino de Dios. El reino de Dios se establece aquí en la tierra. Por lo tanto, se puede decir que el paraíso, el cielo, y va a estar aquí en la tierra, puesto que Dios descenderá con su santuario, con su tienda, con su templo aquí a la tierra. Y Dios mismo estará con nosotros, igual que su Hijo Jesucristo. En torno a la parusía, pues hay muchos debates de personas que hablan de un pretribulacionismo, o sea, un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, o antes de que la ira de Dios venga sobre la tierra. Esta doctrina no es correcta, pero sin embargo es muy difundida, la enseñan tantas denominaciones, sobre todo las denominaciones evangélicas y demás, tantas iglesias enseñan esta doctrina que es impresionante, ¿no? Y yo no entiendo de dónde saca realmente los pastores o esta gente la idea de que la Biblia enseñe en algún momento que la iglesia o los santos de Dios serán arrebatados al cielo antes de una gran tribulación. La Biblia no explica nada de eso. Lo que la Biblia explica es que durante esa gran tribulación las bestias van a perseguir a los cristianos, van a hacer la guerra contra los santos, incluso dice que los van a vencer, dice que los santos o los cristianos van a ser incluso echados en cárceles o en campos de concentración, incluso muchos van a morir mártires para completar el número de los mártires que ya habían muerto anteriormente, muertos en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en el quinto sello se habla de que hay un número de mártires que todavía tienen que morir. Tiene que completarse ese número, ¿no? Y claro, eso nos hace que tengamos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a morir por ser fieles, íntegros a Dios, por defender las buenas nuevas y por ser fieles a Dios, porque sabemos que las bestias van a tratar de corrompernos, tratarnos de obligar que adoremos la imagen de la bestia y que nos pongamos la marca de la bestia, entre otras cosas, ¿no? Sabemos que el mundo, el sistema está poniéndola bajo obligación mediante leyes, por ejemplo, para que nosotros cedamos a toda la corrupción, la corruptela que hay en torno sobre todo a lo que es la ley y la palabra de Dios, ¿no? Tratan de poner leyes humanitarias o humanísticas más bien que leyes espirituales. Entonces, la teoría dice que los seres espirituales, al interponer la ley divina, la ley de Dios, pues dice que somos un peligro a las leyes humanistas y que ponemos en peligro las leyes humanistas porque estamos atentando contra derechos de grupos, de personas, etcétera. O sea, hay cosas que el ser humano pretende anteponer a la ley de Dios, lo cual lo único que puede traer es un auténtico desastre muy fuerte finalmente a las personas que participan o que apoyan estas tendencias corruptas, porque están realmente desafiando lo que es la ley de Dios. Entonces, cuidado con las cosas, ¿no?
Sabemos que en la gran tribulación es una guerra suprema que va a haber entre el bien y el mal, que va a haber una purificación, puesto que la gente inicua será siendo más inicua, irán de mal en peor, y la gente justa será cada vez más justa, será más santificar más, irá de más a mejor, con lo cual hay una purificación, una separación, como dijo Jesucristo, lo asemejó la separación del trigo y de la cizaña. Dice que esa separación finalmente la harán sus ángeles. Los ángeles vienen y hacen una separación del trigo y de la cizaña. Cuando Cristo llega, se sienta en su glorioso trono y acudan todas las naciones a él, y entonces él pondrá a unas personas a la derecha y otras personas a la izquierda. Las personas que están a la derecha formarán parte del reino de Dios, se llama Cristo las ovejas, personas mansas, humildes que obedecen a Dios, y las cabras, que son personas desobedientes a Dios, que hacen lo que les da la gana, les pondrá a su izquierda y serán para el lago de fuego. También se le llama a estas ovejas de Cristo las ovejas misericordiosas. ¿Por qué? Porque Jesús dice que esas ovejas le dio a Jesucristo hambre, le dieron de comer, le dieron de beber, estuvo en la cárcel, lo visitaron, estuvo desnudo y lo vistieron. O sea, vemos claramente que es algo que se repite en toda la Biblia. Dios quiere que amemos, que nos amemos unos a otros, ese es el resumen, y que ese amor tiene que ser puesto de manifiesto ayudándonos materialmente. Esa ley es muy recurrida en la Biblia. Dios quiere que seamos personas generosas, hospitalarias, que seamos personas no me sé la palabra, hospitalarias, sí, hospitalarias es la palabra, generosas, que ayudemos a la gente con bienes materiales. Incluso Dios llega a decir que el que le presta a un pobre o a una persona de condición humilde es como que le prestara a él. Eso lo dice, me parece que es en Salmos, que el que le da a una persona de condición humilde, le presta a una persona de condición humilde, es como quien le da a Dios. Entonces, muchas personas se piensan que la religión es creer en Dios y a lo mejor predicar, pero a la hora de ayudar a la gente, realmente no rascan el bolsillo ni para quitar una telaraña. Y eso no es cristiano, ni tiene nada que ver con Dios, ni con Cristo, ni con la doctrina de Cristo. Eso es totalmente anticristo, anticristiano y antihumano. O sea, Dios dice que lo más importante de todo es el amor. El amor. Y el amor tiene que ser puesto de manifiesto. No vale que tú digas te amo mucho, te quiero mucho y después te veo que tienes un problema y yo teniendo los medios para ayudarte, no ayudarte. Eso Dios lo ve como una crueldad, una barbaridad, y Dios puede castigar eso. O sea, tu adoración no tiene valor, no tiene vigor. Si tú ves una persona que tiene un problema, una necesidad, y tú le puedes ayudar, y no le ayudas, entonces que si tú nada más a tu prójimo, a quien has visto, ¿cómo puedes decirme, dice Dios, a mí, a quien no has visto? Entonces vemos que entre tantos textos que hay en la Biblia que explican eso, cuál es la religión verdadera, ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, hay muchos textos que avalan esta doctrina, esta enseñanza. Vemos cuando Cristo se sienta en su glorioso trono, pues vemos cómo esa ley es la que antepone las personas misericordiosas, buenas, que realmente no dicen que aman nada más de pico para afuera, sino que a la hora de la verdad son personas que realmente han ayudado al necesitado, han vencido el mal con el bien, pero de una manera práctica, de una manera evidente. Si tu amigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si necesita ropa, dale ropa. No pagues mal por mal, vence el mal con el bien. Entonces, la filosofía de Jesucristo es muy distinta, muy diferente a lo que pudiéramos pensar mucha gente, porque mucha gente esperaba que Jesucristo viniese realmente a derrotar a los ejércitos romanos, que eran los enemigos, pero Cristo dice, no, amarás a tus enemigos, es revolucionario, ¿no? Y cuando Cristo llegue en su gloria, entonces sí va a haber esa separación, las personas que solo fueron buenas, generosas, misericordiosas, y las personas que no. Las ovejas irán a la vida eterna, y
dice que los inicuos serán al lago de fuego que fue preparado para Satanás, el diablo y sus ángeles. Vemos aquí otra vez como Jesucristo habla de fuerzas espirituales inicuas, sobre fuerzas de maldad. Habla de Satanás, el diablo. Satanás significa opositor a Dios, diablo calumniador o mentiroso. En la Biblia se habla de la serpiente original, Satanás, el diablo, el dragón. O sea, Jesucristo siempre habló de que hay seres espirituales extraterrestres que existen, que son reales, huestes de maldad, y que están influyendo no solamente en el universo, sino también en la Tierra, desde hace miles de años. Ya han estado metiéndose o entrometiéndose o interactuando con los seres humanos. Y por eso podemos ver que en la Tierra inexplicablemente hay tantas locuras y tanta maldad, porque esas fuerzas espirituales inicuas dice que han dominado al mundo entero. El mundo entero yace bajo su poder. Satanás, el diablo, es un ser muy, muy inteligente, muy astuto y sabe perfectamente cómo seducir o cómo engañar a las personas. Son ángeles de luz, son ángeles muy poderosos y pueden tranquilamente, pues, tienen su gloria y pueden tranquilamente, pues, engañar, seducir al ser humano para apartarlos de lo que es la obediencia a Dios, ¿no? Utiliza, por ejemplo, el truco de los placeres, de poner ante de las personas, por ejemplo, placeres ilícitos que finalmente pues traen dolor y sufrimiento. Tienen muchas maneras, ¿no? El caso es que en el Armagedón, digamos, aquí va a haber una gran familia reunida de los demonios que Cristo echa del cielo y de los demonios que salen del abismo. Va a haber una gran reunión familiar de toda clase de demonios, y por eso aquí va a haber tanta maldad, que dice Dios que será como en los días de Noé y los días de Sodoma y de Gomorra. Pero bueno, esa batalla entre Dios o las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, esa batalla suprema final, hará una purificación, porque los siervos de Dios, o sea, va a haber una determinación de la gente, que van a estar realmente o de parte de Dios o de parte del diablo. Por eso Dios, antes de que venga el fin, hace que haya una predicación de las buenas nuevas del reino por todo el mundo. Dice que estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las personas que no han querido escuchar ni obedecer las buenas nuevas del reino o el evangelio de Jesucristo serán destruidos delante del Señor y la gloria de su fuerza, como leímos el otro día en Primera de Tesalonicenses, que lo pone tan claramente, ¿no? Lo que le va a pasar a la gente que no cree en Dios o no conoce a Dios, y los que no obedecen las buenas nuevas. Hay una purificación, una separación, porque después Cristo va a establecer el reino. Y hay también la separación de lo que son las ovejas y las cabras, que son las ovejas misericordiosas, y los inicuos que no han querido dar de comer, ni de beber, ni de vestir. Entonces, claro, a lo mejor estas personas se creen que tenían que dar de comer, de beber o de vestir a Jesucristo personalmente, a él mismo, pero Dios no dice eso. Dios dice que a la medida que lo hicieron uno de estos mis pequeños que pone fe en mí, o uno de estos mis hermanos que pone fe en mí, a mí me lo hicieron, ¿no? Entonces, la Biblia, en muchos apartados, se muestra que Dios está pidiendo que Él se acuerda de los pobres, de los humildes, de los necesitados, y se espera que nos ayudemos unos a otros. O sea, que el amor esté por encima de las diferencias y que realmente estemos dispuestos a amar de verdad, poniendo ese amor de manifiesto y ayudándonos unos a otros. Y esas personas misericordiosas, Dios les llama ovejas y les va a dar la vida eterna, porque han ayudado a los siervos de Dios, a los hermanos de Jesús. Entonces es muy importante entender estas cosas. Seguimos repitiendo una y otra vez que lo más importante es el amor. Por desgracia, pues hay montones, no sé, miles no sé si 21.000 religiones cristianas diferentes, con diferentes doctrinas. Unos creen una cosa, otros creen en la otra, hay muchas divisiones. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Uno puede verdaderamente alucinar
viendo la variopinta que hay de creencias, ¿no? Sobre todo sobre algunos temas, como hablamos ahora de la parusía, el arrebatamiento de la iglesia, lo que es el pretermisionismo. También hay mucha diversidad en la creencia de los 144.000. Es impresionante la variedad, las variedades de la gente, lo que dicen de los 140.000. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa, y al final, pues uno trata de verle el sentido de lo que dicen unos, de lo que dicen otros, de coger el sentido. Y bueno, hay cosas que, bajo mi punto de vista, por mucho sentido que le pretendan poner, para mí es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido porque entiendo que la Biblia es un rompecabezas, entiendo que está todo conectado, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y bueno, a veces sí que es un poco complicado entender realmente todo, y uno trata de pensar lo más razonable, lo más lógicamente posible sobre los temas, y ver dónde está realmente el sentido, ¿no? Pero creo que necesitamos mucha oración, mucho ruego, pedirle a Dios que nos dé conocimiento, que Dios nos dé sabiduría para realmente entenderlo todo perfectamente y correctamente, ¿no? Y mientras tanto, tratar nosotros de andar como Dios manda, andar en santidad, tratar de purificarnos, de limpiarnos espiritualmente, leer la Biblia, querer aprender, querer saber, orar mucho a Dios y procurar hacer las cosas lo mejor posible. Y sobre todo que lo que predomine en nuestra vida sea el amor. El amor, no olvidemos que es lo principal. Y después hay cosas que sí, que tenemos que tener muy presentes, porque, puesto que Dios, hay cosas que las explica bien, las repite una y otra vez, pero es que además están categorizadas en las listas que Dios da de la gente que va a ser salvada y por qué, o de la gente que va a ser destruida y por qué. Y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado y hilar muy fino. Y además vemos que estas cosas se repiten una y otra vez en la Biblia, y además no es que se repiten, es que muchas veces están ejemplificadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ocurrían cosas muy... La gente dice que el Dios del Antiguo Testamento era muy cruel. Bueno, porque destruía esto, porque hacía lo otro. Qué cruel es Dios, qué cruel. Claro, es muy fácil hablar así, porque claro, tú qué sabes, ¿no? Si Dios realmente es un ser misericordioso y benévolo, y Dios se jacta de eso, y yo según leo la Biblia, y por lo que leo en la Biblia, entiendo perfectamente que Dios es un Dios misericordioso y benévolo. Tárdalo en la cólera, es tardo en la cólera, y es abundante en bondad amorosa, en misericordia. Es abundante en amor y bondad. O sea, Él no hace así porque así, de capricho. No, no, no. Dios cuando hace una cosa es porque la tiene que hacer. Y antes de hacerla, avisa claramente de lo que va a pasar. Como está pasando ahora mediante la predicación de las buenas nuevas. Que tanta gente estamos avisando muy claramente. Y mucha gente puede pensar que nosotros tenemos un odio tremendo a la humanidad, que nosotros somos unos fanáticos religiosos. No, no. Estamos avisando de lo que la Biblia dice y repite una y otra vez. Y nosotros los creyentes creemos firmemente a pies juntillas que lo que dice ahí, todo se va a cumplir, porque proviene del creador del universo. Y porque sabemos que Dios no puede mentir ni engañar. Y sabemos que Jesucristo no miente ni engaña. Y aunque diga cosas que parezcan barbaridades, cosas que parecen irracionales, pues sabemos que se va a cumplir. Imaginaos que Cristo dice que va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿No lo imagináis? Y causar la destrucción de los que están destruyendo la tierra. Los discípulos podían decir, pero Señor, ¿cómo vamos a destruir la tierra? ¿Con espadas y con lanzas? ¿A flechazos? ¿A pedradas? ¿Cómo vamos a destruir la tierra? Dime. Con una onda a pedradas. Parece una cosa en aquel tiempo ilógica, irrazonable, que se va a destruir la tierra. También si la gente del tiempo de Jesucristo, cuando Jesús dijo que iba a haber hambres, cada vez habría más hambre, dirían, pero Señor, si tienen tantos medios de comunicación, tienen tantos medios de transportes, tienen una tecnología tan avanzada que pueden cultivar
alimento, pero para que coman y mueran en vez de hambre, de obesidad, porque se pueden cultivar con las máquinas que tenemos terreno y terreno y terreno de alimento y haber alimento de sobreabundancia para mucho más de la gente que habita en la Tierra. Yo he ido más de una vez en avión y no hace falta ir en avión, con que vayas en coche y te das cuenta de la cantidad de miles de millones de hectáreas de terreno que están vacías, que no hay nada, o hay bosques, pero no hay gente, no hay nadie. Aquí, si todo eso, si toda la tierra que está deshabitada se aprovechara, se cultivara, se optimizara, o lo que sea, o sea, es que todo el mundo podríamos vivir aquí en un paraíso literal. Y el ser humano, como quien dice, tiene hoy todos los medios para que esto pueda ocurrir. Y la tecnología. Sin embargo, vemos lo que está pasando. Vemos que se cumple lo que dijo Jesús, guerras, informes de guerras, esas barbaridades, esas locuras que están ocurriendo, esas cosas tan tremendas, ¿no? Esas crueldades, ¿no? Y la gente muriéndose de hambre, mientras que los gobiernos hacen exhibición ostentosa del arma, de la carrera armamentística que tienen. ¿Cuántos miles y miles de millones se gastan en armas? Porque eso no estamos hablando de... Si lo que se gasta en armas lo gastaran en optimizar el planeta, viviríamos en un paraíso. Bueno, tendríamos todos nuestro jet particular, nuestro avión particular, viviríamos en un planeta y bueno, todo sería distinto. Entonces, realmente, ¿qué es lo que falla? Lo que está fallando, ¿no? Lo que está fallando puede parecer absurdo, estúpido. Lo único que está fallando es que el ser humano dejó a Dios de lado y no le obedece, no le hace caso. Eso es lo que realmente está fallando. Dios dice, he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y Él te dice, te exhorta, te anima a que escojas la vida y a que escojas la bendición, haciéndole caso, escuchando su voz, obedeciendo lo que Él te dice. Entonces tendrás la vida eterna, la inmortalidad y tendrás la bendición. Si no, pues será algo tan distinto, ¿no? Entonces, ¿el hombre por qué fracasa? Porque quiere hacer las cosas a su manera sin contar con Dios. Y puede parecer al hombre que va a tener éxito, que le va a ir bien, pero finalmente vemos otra vez como otra vez el fracaso. Otra vez esto, otra vez aquello. Ahora, por ejemplo, cuando fue la revolución de la era industrial, potenciada por el petróleo, pues fíjate tú, los avances que tuvimos, industriales, etcétera, ¿no? Y tal. Pero todos los científicos están gritando parar, porque como no paremos de destruir la Tierra, esto en pocos años, adiós. Porque estamos poniendo en peligro todo. Los ríos, los mares, las selvas, la Tierra en general, estamos afectando la atmósfera, o sea, es impresionante, o sea, estamos corriendo tanto peligro que es bueno que estemos confortablemente inconscientes. No somos conscientes realmente del peligro realmente de lo que estamos haciendo. Y eso que lo escuchamos y lo oímos en las noticias, y a veces vemos imágenes de lo que está pasando, ¿no? Pero realmente no somos conscientes del peligro, ¿no? No nos queremos dar cuenta, no lo queremos ver. Y bueno, el ser humano es un poco taravera, ¿no? El tabaco mató el siglo pasado, lo dije muchas veces, más de 100 millones de personas, pero la gente sigue fumando. Después te enteras de que tu amigo tal murió, metástasis.
porque fumaba, bebía y lo que le iba era la diversión y la buena vida, pero ya majo velatorio, allí cantamos, bailamos, yo canté, bailé mucho, la gente me aplaudía mucho y vino la mujer del difunto y dicen, canten, bailen, pero no aplaudan. Y yo dije, señora, lo siento. Y ella me dio un tortazo muy grande y me dijo, ¿cómo lo va a sentar? Déjelo tumbado al pobre difunto. Y yo, claro, yo me sentí muy apesadumbrado y me puse allá al lado del difunto. Y yo, hay un tío dice, Joaquín, ¿por qué te has muerto? Y yo dije, mire, perdone, pero no le va a contestar, no le va a contestar. Y él me miró así con una cara un poco de tal, y volvió otra vez, Joaquín, ¿por qué te has muerto? Y yo dije, mire, perdone, señor caballero, pero no le va a contestar. Yo le digo que no le va a contestar. Y él me reprendió, me dijo, oiga, déjenme hablar con mi amigo porque quiero estar un momento con él, ¿por qué no deja usted hablar con mi amigo y tal? Y yo dije, Joaquín, ¿por qué te has muerto? Y yo entonces ya dije, mire, señor, perdone, pero no le va a contestar porque no se llama Joaquín, este señor se llama Alfredo. Y claro, eh, eso es lo que, no, entonces es lo que hay, ¿no? Entonces, majo velatorio, sí, porque si tú no te cuidas, te puede parecer que no pasa nada. Pero no es porque no leíste la Biblia. Porque la Biblia dice claramente que la gente que desobedece la ley de Dios, dice que sus días sobre la tierra serán acortados. Sus días sobre la tierra serán acortados. Y dice que te puedes acarrear la muerte prematuramente. Y lo explicado muchas veces, cuánta gente joven, preciosa, bonita, no ha muerto prematuramente por culpa de andar por los caminos descarriados de este mundo, del demonio, de este mundo satánico, demoníaco. Divertido sí, pero... Entonces, el tema, va a haber un gran ajuste de cuentas sobre la tierra, dice la Biblia que le llaman la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, la gran tribulación, un tiempo de guerra suprema entre el bien y el mal, un tiempo de purificación, un tiempo en que definitivamente al final la gente, la gente, lo que es trigo irá para el granero y la cizaña se irá para el lago de fuego. Un tiempo muy duro. Y la gente mala, en vez de reconocerlo y arrepentirse para reconciliarse y ponerse de parte de Dios, va a pasar que encima van a maldecir a Dios, a blasfemar contra Dios. Cuando se empiecen a caer así las leches de arriba, boom, 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 en vez de pedir perdón y arrepentirse, van a blasfemar contra Dios. A menudo me encuentro con gente que le estás predicando y de repente te empiezan a soltar todas las barbaridades que un hombre puede escuchar para que digas, mira, para que veas tú lo que creo yo, lo que tú dices. Me ha pasado a veces, a menudo, ¿no? de predicar a una persona, tú vas con todo tu cariño, con toda tu cosa, darles el testimonio acerca de Dios y de Cristo, y ellos se ponen a decir unas barbaridades que, bueno, locuras, no es bueno. El mundo se encarga de echarte de él. Porque si vas al mundo y estás con el mundo y la gente del mundo empieza a decir esas barbaridades y otras cosas, pues mejor te vas y no quieres saber nada, porque ¿para qué ganas tú? ¿No? Entonces, Cristo viene desde el cielo con sus poderosos ángeles, y en ese mismo evento es cuando los muertos en Cristo resucitan primero. Y ese mismo evento es cuando dice que nosotros, los vivientes que hayamos quedado hasta el fin, o sea, hasta después de la gran tribulación, seremos arrebatados junto con ellos o al mismo tiempo con ellos a recibir a Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice la Biblia que consolemos con estas palabras. La resurrección primero, la primera resurrección. Y después, los que estemos allí vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire. Pero esto acontece en un mismo evento, dice la Biblia,
después de la gran tribulación. O sea, que la venida de Cristo acaba con la tribulación. Es al final de la gran tribulación. Entonces yo no entiendo cómo puede haber personas que hablan de un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Cuando a todas luces la Biblia está hablando de que los santos de Dios, la iglesia de Dios, pasará a través de la gran tribulación. Pasarán. Y van a tener que probar ahí su aguante, dice, y su paciencia y su integridad. Es más, dice la Biblia que muchas personas, muchos cristianos dentro de la gran tribulación, van a morir mártires por el testimonio que dieron de Dios, por el testimonio que dieron de Jesús, y porque no han querido adorar ni la imagen de la bestia, ni a la bestia salvaje, y no han querido ponerse la marca de la bestia ni en su mano ni en su frente. A todas luces, la Biblia una y otra vez lo dice, los santos de Dios, la guerra, o sea, la bestia hará la guerra a los santos de Dios. La bestia hará la guerra a los santos de Dios y los vencerá. Esto va a ocurrir en medio de la gran tribulación. O sea que la iglesia, los santos de Dios, estarán en medio de la gran tribulación. ¿De dónde saca alguien que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación? No lo sé. ¿Será porque Dios dice, yo te libraré en aquel día de la hora de prueba? Pero ¿cómo te libra Dios? Dios te libra porque te va a poner un sello y cuando vengan las plagas que Dios envía mediante sus ángeles, estarás protegido. Esas plagas o esa ira no vendrá sobre ti, vendrán sobre los inicuos. Eso lo explica muy bien la Biblia. Por eso hay un sellamiento que se explica en el capítulo 7 de Revelación. Hay gente que se piensa que ese sellamiento va a ser nada más que a personas que sean del Israel real o judíos reales y que los sellan para que pasen a través de la gran tribulación siendo protegidos y después ellos se conviertan viendo que son protegidos y viendo a Cristo venir. Se arrepientan, digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor y se arrepientan, pero o sea, hay tantas teorías, tantas cosas que uno se vuelve loco, ¿no? Pensando, ¿no? Otros dicen que esos 144.000 es un número determinado, concreto, de reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo en el cielo. Bueno, tiene sentido porque en el capítulo 14 de Revelación, cuando se habla de los 144.000, se habla de personas que están en el cielo. Evidentemente están en el monte Sión con el Cordero, están en el reino celestial, está claro. No está claro, pero de ahí a decir que es un número delimitado de 144.000, que no es un número simbólico, hay una diferencia. Muy pocas personas creen que los 144.000 es un número concreto, limitado de 144.000. La mayoría de los teólogos y los estudiosos de la Biblia creen que es un número lógicamente simbólico, porque el 12 tiene un simbolismo muy importante en la Biblia, es algo que hace referencia al reino, está vinculado con el reino, está vinculado a que alguien es completo o completamente completo porque es completado. ¿Por qué? Por algo que proviene del reino, o sea, es que es Dios el que completa todas las cosas mediante Jesucristo. O sea, la Biblia habla mucho de este término completar, hasta que entre el completo de los gentiles. Y cuando todos los gentiles se han completado, entonces volveré otra vez a acoger a todo Israel. Se habla en muchas ocasiones de este término de completo o completar, o sea, que es Dios quien finalmente termina su obra o completa su obra en nosotros, y como en nosotros, en su pueblo. Su pueblo también se le conoce como su asamblea o su Keilah, haciendo referencia a una reunión donde Dios ha completado el número de los que se salvan. Queda ese número completo, o sea, no hay nadie que quede sin salvarse de los que tienen que salvarse, ¿no? Eso se completa, Dios completa ese número. Y entonces cuando se habla de 12 de cada tribu, qué coincidencia 12 de cada tribu, ¿no? Y cuando se habla de
de del templo de Dios que desciende del cielo, se habla de 12, 12, 144, 144.000, está hablando todo un simbolismo que hace referencia a algo que es completo, pero relacionado con el reino. Está íntimamente relacionado con el reino de Dios, con el reino celestial de Dios. Entonces, es algo que está relacionado con el reino de Dios y con Dios y que es completado por Dios, en este caso mediante su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, yo pienso, esto sí que es una opinión personal mía, es algo que yo creo, que yo pienso, que no creo que Dios se centre tanto en las doctrinas, en las creencias de las personas, porque yo creo que si Dios fuese muy estricto en eso, yo creo que no habría ninguna religión que se salvara, ninguna. Porque la mayoría de las religiones tienen errores doctrinales o creencias que habría que cogerlas con pinzas. Creencias un poco raras, extrañas, ¿no? Después diferente es ya cuando hay sistemas de adoración, por ejemplo, que promueven la idolatría. O la idolatría, que es hacerse imágenes esculpidas de cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra, o en el mar, o debajo del mar, o debajo de la tierra. Dios prohíbe tajantemente el adorar o el postrarse o el ser inducidos a servir a imágenes, sean de oro, de plata, de madera, de mármol, de escayola. Dios prohíbe la adoración de imágenes. Condena totalmente eso. Todas las religiones que están promoviendo la idolatría, sabes que tienes que desecharlas. Para Dios no son adoraciones falsas, religiones falsas para Dios, porque Dios condena tajantemente la idolatría. Sin embargo, hay religiones y religiosas que afirman rotundamente que la divinidad o la deidad está en la imagen. Y si tú te metes con la imagen, te estás metiendo con la divinidad o con la deidad, o con el Dios que ellos adoran, claro. Imaginar, o sea, algo que Dios condena tajantemente, la idolatría, la adoración de cualquier tipo de imágenes de lo que esté en el cielo, en la tierra, o en el mar, o debajo del mar. Entonces hay religiones que promuevan la idolatría. Y eso también es un tema muy, muy repetido y enfatizado en la Biblia. Ojo con eso. Las personas que acostumbran a adorar imágenes de vírgenes o de santos, o adorar santos o vírgenes o cualquier otro tipo de dios o deidad, etcétera, por bonito que se lo pongan, no se imaginan bien el fregado que se está metiendo en un lío gordo, porque Dios eso lo condena tajantemente y ahí avisa una y otra vez Dios que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Imagino las personas que promueven la idolatría, o las iglesias, o las religiones. Será una barbaridad también. Entonces, claro, porque mucha gente, al escuchar las charlas y todo eso, pues yo conozco varias personas que han cambiado por completo su vida y han cogido todas las imágenes que tenían en casa, todas, y se han deshecho de ellas. O sea, realmente han entendido el mensaje que escucharon, que les he hablado, y han cambiado por completo su vida. Y personas a veces que llevan de tradición toda su vida, porque hay personas incluso de cierta edad que han cambiado por completo su vida. Han dicho, no, no, pues ya han entendido el mensaje y se han dado cuenta de lo que estamos tratando aquí. Pero siempre te queda esa cosa, bueno, pero ¿a qué religión voy? ¿A qué religión pertenezco? ¿Dónde me reúno? ¿Con quién voy? Y este tema, pues claro, es complicado porque como la mayoría de las religiones tienen unos errores doctrinales garrafales o han cometido errores garrafales en el pasado, porque han dicho o hecho cosas que no eran correctas, pues es complicado, ¿no? Saber, ¿no? Y claro, yo digo, si Dios mira estrictamente, nadie salvaría, nadie. Yo no conozco ninguna religión
ninguna que no esté errada en algún punto. Y veis que yo en mis charlas tampoco entro muy al trapo con las doctrinas, aunque a veces sí que he entrado al trapo con la Trinidad, el alma inmortal, el infierno de fuego, el pretervencionismo, el don de lenguas, el don de sanidades, el diezmo, muchas doctrinas que son muy cuestionables. Sin embargo, hay cientos, por no decir miles de millones de personas que apoyan y creen firmemente en esas doctrinas y que las creen vitales de primera categoría. Entonces, ¿esto cómo se coge? Porque el ser humano, después de todo, somos muy limitados. Somos muy limitados. Sabemos, entendemos, tratamos de racionalizar lo que dice la Biblia, tratamos de coger la verdad de lo que nosotros creemos que realmente dice o enseña la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta controversia entonces? Si fuera tan sencillo, ¿por qué hay tanta controversia? Porque unos dicen esto y están aferrados a eso firmemente, y por otros dicen lo otro y están tan firmemente convencidos y aferrados a eso otro, ¿no? Porque hay cosas que sí que están súper claras, ¿no? Y otras cosas que parecen también súper claras, pues no parecen que sean tan claras. Y bueno, yo en mi página web, cristianosenviados.com, trato de explicar un poco diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad. Si tú le dices a un trinitario que tú no eres trinitario, te va a tachar de anticristo. Ya de repente te van a desfilar, este es un anticristo, porque no cree en la Trinidad. Pero la Trinidad es muy complicada, porque los trinitarios adoran a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Por ejemplo, ¿no? Adoran a Jesucristo como si él fuera el Dios Todopoderoso, lo adoran a él. Cristo, 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 no dicen Yahweh, Jehová, Javé. No, no. No adoran a Dios por medio de Jesucristo, adoran a Jesucristo como si fuera el Dios Todopoderoso. Lo adoran a él, porque creen en la Trinidad. Pero es complicado el tema, ¿eh? Porque Jesucristo dijo en Juan 17, 4 por ahí dijo, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. O sea, antes de la creación, Cristo existía al lado del Dios Todopoderoso y estaba ahí al lado de él. Por eso dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era también un Dios o Dios, ¿no? Y dice que él estaba al principio con Dios y que Dios creó todas las cosas por medio de él. Después el Cristo dice que él estaba a su lado antes de que el mundo fuese. Glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Entonces, si él estaba a su lado y le pide al Padre que glorifique a su lado con aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese, ¿cómo se come eso? Y podemos preguntarnos, ¿y fue Jesucristo glorificado al lado de su Padre con aquella misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese? La respuesta es que no. Porque la Biblia deja muy claro que Jesucristo fue enaltecido a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra. ¿Por qué Dios lo elevó a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra? Porque dice que él fue obediente hasta la muerte. Como Cristo fue obediente hasta la muerte, Dios lo glorificó o lo elevó a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra. Cristo no fue
glorificado al lado de Dios con aquella misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Fue enaltecido, elevado a un puesto superior al que tenía antes, lo explica la Biblia, por la obediencia, porque obedeció hasta la muerte. Dios lo elevó a un puesto superior a Cristo. Eso lo explica claramente la Biblia. Y dice que Cristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Jesús está sentado a la derecha del Padre, al lado de él. Muy bien. Y después, cuando ya Cristo está en el cielo, ya ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Padre, Dios le da a Jesucristo una revelación que Cristo transmite a Juan mediante un ángel. Es Dios el que le da la revelación a Cristo y Cristo mediante un ángel le da la revelación a Juan. Pero es que Pablo, cuando Cristo ya fue elevado, glorificado a un puesto superior y está sentado a la derecha del Padre, dice que el cabeza del hombre es Cristo y que la cabeza de Cristo es Dios. Está hablando de un orden de autoridad. La cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Más claro, el agua. Entonces, ¿de dónde saca la gente que Cristo es el Dios Todopoderoso y que hay que adorarlo a Él como Dios Todopoderoso? ¿Dónde saca la gente eso? Cuando Cristo dijo muchas veces que todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os dará. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre. El que exige adoración exclusiva y verdadera es el Padre, el Todopoderoso, ese Dios supremo. Y debemos adorar al Padre o dirigirnos al Padre por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que todas las religiones de la cristiandad prácticamente adoran a Cristo como si él fuese el Todopoderoso? ¿Por qué? La Biblia es muy clara. Jesús dice que tiene un Dios por encima de él. Jesús lo dijo. Y él mismo dijo que su padre era mayor que él. Él mismo lo dijo. Mintió Jesucristo, nos engañó. Es tan fácil y tan sencillo. Entonces, no sé la gente dónde saca eso. No sé. Yo no creo que Dios juzgue a las personas por una doctrina, porque es que no conozco ninguna religión que no se haya estado equivocando una y otra vez. Y religiones que se están equivocando y bueno, y verdaderas barbaridades, ¿no? Entonces yo no sé, en ese aspecto estoy un poco ahí tarabiru, porque no sé. Si yo viese una religión que realmente bien, pues diría, pues sí, hay una religión. Pero es que todas las religiones, la que más y la que menos, o están cometiendo, han cometido cada barbaridad, y dices, esto es una locura, o sea, es una barbaridad. Entonces, evidentemente Dios necesita ser muy misericordioso y muy benévolo. Y a nosotros iluminarnos para que entendamos de verdad la verdad. La verdad. Pero hay cosas que en la Biblia son claras y sencillas, ¿no? O sea, de entender. No entiendo cómo nadie enseña que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Yo eso no lo puedo entender. Porque la Biblia habla claramente que Cristo viene, y lo dice en un texto y tras otro texto, viene después de la gran tribulación, y en ese evento es cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos allí en aquel tiempo, seremos cambiados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente o al mismo tiempo que ellos. Pero eso es después de la gran tribulación, cuando Cristo envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos que están en los 4 rincones de la tierra. Inmediatamente después, no antes de la gran tribulación. Lo dice claramente la Biblia. Lo explica una y otra vez. Es un tiempo de juicio también, de separación. Es que, claro, mucha gente pensará que somos, no, pues un apóstata, es un anticristo. No, no. Gente sincera
que busca querer conocer la verdad. Y cada uno tiene unos datos ahí en su mente, que es lo que le han dicho, lo que le han enseñado toda su vida, y esa persona nada más funciona con esos datos, como si fuera un robotizado. Tengo ahí mi patrón de pensamiento, y no salimos de ahí. Entonces, hay que tener mucha paciencia y orar. Yo creo que lo mejor es que oremos unos por otros, que oramos. En vez de pelearnos, mejor orar a Dios y pedir a Dios que nos dé conocimiento, que nos dé sabiduría, para que podamos entender. Estar abiertos, no ser fanáticos. Porque los judíos, el pecado más grande que tuvieron fue que estaban enfanatizados, ciegos, ¿no? Estaban tan cegados con sus creencias, que en muchos casos eran nada más y nada menos que tradiciones, no tenían nada que ver con la ley de Dios, pero ellos estaban con sus tradiciones que se pasaban la palabra de Dios por el forro. Por eso Cristo dijo que bajo ningún concepto entrarían el reino de los cielos, porque anulaban lo que dice la Escritura por su tradición. ¿Y qué tenía que ver su tradición con lo que dice la Biblia? A lo mejor lo que tú estás enseñando no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente enseña la Biblia. Cuidado. Entonces, esto es un tema de gente honesta, sincera, que investiga, que realmente quiere conocer la verdad. Y lo mejor que podemos hacer unos por otros, con espíritu de apacibilidad, de tratarnos de guiar o de ayudar, y sobre todo de orar unos por otros. En vez de acusarnos, apóstata, hereje, hijo del diablo, oremos, pidámosle a Dios luz, guía. Hay el grupo de personas que se dedican a debatir. Su regla de oro es debatir, el debate, la pelea, el debate, la pelea. Y yo estoy de acuerdo que, bueno, que en un debate puedes ver dos puntos bien diferenciados. Uno cree una cosa por esto y te explica el por qué, y el otro cree otra cosa por esto y también te explica el por qué. Y así pues aún aprendes mucho de uno y del otro, porque más que menos la gente tiene cierto conocimiento. Lo que pasa es que unos creen o enfocan las cosas de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia porque lo importante es el corazón. Eres honesto, eres sincero, eres una persona realmente honesta, sincera, una persona legal. ¿Buscas de verdad la verdad? ¿Quieres saber la verdad realmente? ¿O lo único que te importa a ti es defender fanática y ciegamente tu religión y tu creencia? Claro, es que hay personas que ellos van a defender su religión y su creencia fanáticamente y repiten siempre lo mismo. Parecen robots o los parlantes que siempre te van a repetir lo mismo. Y la paloma, la más bonita, la blanca paloma, no sé qué, no sé cuánto, que le han enseñado 4 frases muy bonitas y no salen de ahí. Pero lo que siguen esas personas realmente es la verdad que realmente enseña la Biblia. Claro, es complicado. Yo he conocido personas y he visto con mis ojos cómo hay personas que adoran vacas. Y en YouTube he visto templos donde se le hacen misa a las ratas y se adoran ratas. Se cuidan las ratas como si fueran siervos de Dios. Yo he visto muchas cosas ya en mi vida y la gente, como se meta un patrón de pensamiento en su cabeza y crean que eso está bien y que eso es correcto, lo, lo, lo se dice, lo idealizan, montan una filosofía en torno a su creencia y al final, pues te acabas creyendo que la vaca es tu madre y que la vaca es sagrada. Y si no, es que eres un delincuente, un imbécil, un estúpido. ¿Cómo no vas a saber y a creer que la vaca es tu madre? Y que es sagrada, que no puedes comer vaca, que si no vas a reencarnar 7 vidas en vaca. A ver dónde te vas a meter y con quién te vas a meter.
Y lo mismo pasa con los que adoran ratas o otra cosa, cualquiera, o sea. Entonces el tema es complicado. Yo por eso siempre prefiero exponer mi creencia, mi fe en mis charlas o en mi página web cristianosenviados.com. No quiero entrar en peleas y en debates, porque ¿para qué? O sea, yo te expongo mi creencia y te argumento por qué yo creo o pienso así. Evidentemente, antes de exponerte eso, he cotejado muchas otras formas de ver esa creencia, esa doctrina o ese punto de vista. He visto diferentes maneras y puede que tengan cierto sentido o no. O sea, si hay tantos millones de personas que creen algo, será porque le ven algún sentido, alguna lógica, ¿no? Puede parecer que es muy lógico, que es muy razonable, que tiene mucho sentido. Y así a primera vista, pues tú dices, oye, pues es verdad, fíjate que tiene lógica, tiene sentido, ¿eh? Sí, parece que sí. Pero después tienes que ver la Biblia. Si la Biblia realmente está de acuerdo con eso, si las piezas de rompecabezas encajan con lo que tú dices, ¿no? Tienen que encajar las piezas. La Biblia tiene que estar apoyando o sustentando eso de una manera clara, evidente. Yo no puedo coger y amputar la Biblia para mí mismo y decir esto a mí no me aplica, esto para mí no es. No puedo coger y decir, estas hojas de la Biblia las arranco porque conmigo no tiene nada que ver. Y muchas veces la gente, por desgracia, hace eso. Es como si parte de la Biblia sí me aplica, tiene que ver conmigo y otra parte de la Biblia no, esto no aplica, no tiene nada que ver conmigo. Es distinto. Esto de aquí esta parte de la Biblia la amputo para mí mismo. Esto no me interesa, no me vale. Porque me han dicho que esto. Yo animo a la gente a que lea la Biblia por completamente, que trate de entender claramente lo que Dios dice ahí en la Biblia. Y no veo que sea tan complicado de entender. Lo que me parece tan complicado de entender es porque la gente contradice pasajes enteros de la Biblia. Están contradiciendo realmente el espíritu de la Biblia, lo que la Biblia está diciendo en ciertos aspectos. Y es complicado. Pero yo no me atrevo tampoco a juzgar ni a condenar a nadie. O sea, es que, como repito, la gente, incluso gente muy buena gente de muy buena fe, gente hospitalaria, gente generosa, gente muy buenas personas, incluso gente inteligente que tienen carreras, que tienen, son prominentes, gente de bien, gente de diferente, pues creen en eso, lo creen firmemente y ya está. Y lo creen y ellos creen que eso es correcto y ya está. Y el problema no es ese, el problema es lo difícil que es de ayudar a una persona a coger el camino correcto. La gente es muy difícil de que si tienen una religión, aunque tú les demuestres con la Biblia un punto que realmente ni repitiendo, o sea, que realmente lo acepten, o sea, a veces se lo repites muchas veces y por lo menos, no sé, me imagino que algo les quedará, pero yo como siempre trato de mostrar argumentos muy sencillos, o sea, es que a veces para entender un tema es tan sencillo de entender. Si la Biblia habla que la parousia, o sea, que la segunda venida de Jesucristo es después de la gran tribulación, y habla de la segunda venida, no de la tercera ni de la cuarta, y que en ese mismo evento es cuando resucitan los muertos, es la primera resurrección, y que en ese mismo evento es cuando la iglesia es arrebatada, la iglesia que esté viva, entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga algo distinto, diferente a eso? ¿Por qué? O sea, no tenemos respeto a lo que Dios dice en su palabra. No vale, o sea, lo que Dios dice en su palabra no vale. Cuando Jesucristo les citó del libro de Daniel y les dijo que la cosa repugnante, que cosa de desolación,
le dijo a aquellos ovejitas de él que escuchaban su voz que huyan a las montañas, pues si no hubiera, ellos se hubieran saltado esa parte, imagínate. Porque la historia dice que los únicos que salvaron su vida literalmente, los únicos que salvaron su vida literalmente, los únicos, fueron aquellas ovejitas de Jesús que escucharon su voz y huyeron a las montañas. Cuando ven la cosa repugnante que causa desolación, él les da una orden. Huyan a las montañas. Pues, las únicas personas que salvaron su vida, literalmente, fueron las personas que huyeron a las montañas. El resto de la gente que no obedeció tendría muy buenos razonamientos, muy buenos argumentos, muy buenas filosofías, pero las personas que no obedecieron tuvieron que pasar por un proceso, que hubo una tribulación tan grande. Fijaros la tribulación que hubo en el año 70, cuando el ejército romano invadió Jerusalén, que hubo madres que se acabaron comiendo a sus propios hijos. Murieron más de 1.100.000 personas. O sea, Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz, la aceptan, me siguen, me obedecen. Si Cristo dice, después de la gran tribulación es cuando es la parusía, es cuando es la segunda venida de Jesucristo, es cuando Él envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales del cielo, es cuando los muertos en ese evento son resucitados, y es la primera resurrección, y es cuando los santos que estén vivos después de la gran tribulación son arrebatados juntamente con ellos, son salvados. Entonces, ¿cómo puede haber alguien que diga que no, que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación? ¿Cómo? ¿De dónde sacan ellos eso? Yo no lo entiendo. ¿Por qué hay alguien que se atreve a llevar la contraria a lo que dice la Biblia? ¿Por qué si la Biblia dice claramente que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo venir, que Cristo aparecerá por segunda vez, se manifestará por segunda vez? ¿Cómo hay personas que se atreven a decir, contradiciendo frontalmente lo que dice la Biblia, que la segunda venida de Jesucristo va a ser invisible? Yo no lo puedo entender eso. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice que será completamente visible. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Y además es que dice que Cristo aparecerá. Y no existen apariciones invisibles. Cuando Jesucristo se aparecía a sus apóstoles después de haber resucitado, todas sus apariciones fueron completamente visibles. Y los discípulos de Jesucristo se asustaban porque pensaban que estaban viendo un espíritu, un fantasma. Le dijeron, no, yo no soy un espíritu, soy un fantasma. Tócame, dame de comer, dame de beber, para que veas que soy yo en carne y hueso. Se aparecía y también desaparecía. Se tenía el poder de materializarse y desmaterializarse. Pero no existen apariciones invisibles. Si la Biblia dice claramente una y otra vez que Cristo aparecerá por segunda vez, es que aparecerá. ¿Cómo puede aparecer algo invisiblemente? No existe eso. Eso no existe. Entonces, hay cosas que no sé cómo explicarlas, cómo decir a la gente, ¿no? Que no puede ser. Si la Biblia dice que los 4 vientos de la destrucción son retenidos hasta que sean sellados los siervos de Dios, ¿cómo puede decir alguien que ese sellamiento ya ha ocurrido hace tantos años? A lo mejor hace 50 décadas ya, o 60 décadas, y el mundo, la destrucción no vino todavía. Por eso tenían que tener retenidos los vientos de destrucción hasta que acabase ese sellamiento de los 144.000. Y después, claro, después ya son soltados y vienen las tremendas plagas que vienen con las trompetas y con los tazones. Es que la Biblia es muy clarita en todo. Entonces yo no entiendo cómo hay gente, porque yo sí me equivoco, que me puedo equivocar, que soy humano, tengo que tener la decencia
de rectificar, es decir, me he equivocado. Yo pensaba, yo creía, yo estaba en esto, no lo veía muy bien, no lo veo muy bien, todavía sigo siendo ciego, sordo, mudo, tartamudo, testarudo, también, como decía la otra, y ya Dios me iluminará, pero hay cosas que yo no las puedo entender. ¿Será que yo tengo la mente muy cerrada, que soy muy tonto o no entiendo? No entiendo, porque hay gente que se empeña en perpetuar cosas que no pueden ser. Sencillamente, bíblicamente hablado, es imposible que sean verdad. ¿Por qué alguien en el nombre de Dios o de Cristo, que es la fuente de la verdad, Dios es el camino, la verdad y la vida, se empeñan en perpetuar auténticas barbaridades? No lo entiendo yo. Yo me puedo equivocar. Es de humanos equivocarse, pero también tengo que tener la capacidad de rectificar. La Biblia dice claramente, examínense a ustedes mismos para ver si están en la verdad como tienen que estar. Examínense a ustedes mismos para ver si están en la verdad. Pero la traducción de eso es, lo que tienes que entender de eso es, si tú ves que estás haciendo algo mal o que estás en un punto incorrecto, cambia, rectifica. Eso es lo que te tienes que traducir de ahí. O sea, la Biblia tienes que entender, traducir lo que te está diciendo. Si dice, examínense a ustedes mismos para ver si están como tienen que estar, quiere decir que si tú ves que no estás como tienes que estar, pues en algo tendremos que cambiar, ¿no? Y ahí es donde hay mucha tela que cortar, como decía el otro. Ahí es donde hay mucho, donde podemos trabajar. Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Sencillamente examinándonos a nosotros mismos, claro. ¿Qué pasa con la religión? Que la religión te obliga a que tú, si quieres tener ahí un estatus, una buena posición o estar bien, tienes que tragar o defender lo que ella digan, aunque sean auténticas barbaridades. Ese es el problema de la religión. Por eso los judíos tenían miedo de confesar que creían en Jesucristo, porque sabían que los echaban de sus sinagogas. Les iban a echar, les iban a dar unas cimbriadas buenas. Si crees en Jesucristo, hijo del diablo, porque crees en Jesucristo. Es por eso que a veces las cosas son complicadas, son difíciles, ¿no? Y una persona que ser sincera, honrada, honesta, se abre por diciendo la verdad y uno está cansado ya de que te maltraten. No de que te maltraten psíquica, moral o espiritualmente, porque tú le demuestras a alguien con la Biblia que él está equivocado. Pero él no puede aceptar eso. Entonces viene a crucificarte como mataron a Cristo. Y les parece que tú eres un traidor, un apóstata, un falso, o sea, un traicionero, que una persona desagradecida, que no agradece lo que ellos han hecho por ti o lo que han querido hacer por ti. Y entramos en un rol de tonterías sin sentido. Yo porque tengo que ser desagradecido por alguien que me hizo algo, un bien para mí. Yo siempre valoraré y agradeceré lo que ese grupo o esas personas han hecho por mí. Siempre lo valoraré y estoy supremamente agradecido. Y puedo querer muchísimo a esas personas o a esa gente que me ha ayudado. Pero si esas personas están en un camino que yo creo que es erróneo, no porque todo el camino de Dios sea erróneo, sino porque hay ciertos puntos que son, bajo mi punto de vista, como no deben, pues no quiero apoyar eso, pues no sé. Otras personas piensan que te mueve el odio, el rencor. ¿Por qué? ¿Porque ellos castigan a alguien por cometer un error? Yo si he cometido un error y me han castigado por algo, estoy contento y agradecido. ¿Por qué? Porque yo conozco la Biblia y sé que la Biblia habla de eso. Y sé que ellos han actuado como tienen que actuar. Han actuado y han hecho como tiene que ser. ¿Yo por qué voy a estar con odio, con rencor, porque la gente actúa correctamente según dice la Biblia y están actuando como tienen y deben de hacer? Cuando la propia Biblia es la que dice esto o lo otro. Ellos están siguiendo lo que dice la Biblia.
Yo no tengo ni odio ni rencor por nada de eso. No es mi punto. No es odio, no es rencor, no es tonterías que la gente piensa. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ver. Lo que pasa es que yo cuando leo la Biblia me siento como pez en el agua. Me encanta la Biblia, me encanta leer, me encanta aprender, me encanta saber. Y me meto y quiero saber y aprender. Entonces, cuando veo cosas que son muy, que no se pueden coger ni con pinzas, ¿yo qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Apoyo eso? ¿Defiendo eso? ¿Voy como un hipócrita a un lugar a defender o a enseñar algo que yo creo firmemente que es un error garrafal? Yo puedo esperar que alguien que se ha equivocado rectifique, no que perpetúe una mentira y me la trate de endiñar a mí por delante o por detrás. Yo no puedo. No puedo con ciertas cosas, no puedo. Tengo mis errores, todo eso, pero aquí una persona, yo soy imperfecto y tengo errores, no quiere decir que tenga que comulgar con toda rueda de molinos que me den, no quiere decir que yo tenga. Hay una frase que me encanta de la Biblia y me dice claramente que nosotros no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado ni de la mentira. No somos esclavos de ningún hombre. Dice que para tal libertad nos libertó Cristo. ¿Por qué yo voy a esclavizarme a una mentira, a un engaño, a una serie de doctrinas que no tienen ni pies ni cabeza? Porque una religión trata de imponerme a mí ciertos criterios que yo veo que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Tengo yo que hacerme esclavo para ser bien visto? ¿Para que me traten como una persona realmente y profundamente espiritual? Porque si no apoyo sus patrañas, resulta que yo no soy un hombre espiritual, mi vida espiritual se acabó. Voy a ser maltratado psíquica, moral y espiritualmente, y voy a ser asado como un pollo vuelto y vuelta, maltratándome por ahí por la noche. Pues no, no, hombres, no. Usted si cree en esa majadería, créala y defiéndala. Yo no puedo creer. La Biblia, bajo mi punto de vista, dice algo completamente distinto y diferente. Enseña otra cosa tan distinta, tan diferente. Esa es mi verdad, mi sinceridad, mi honestidad. No es rebeldía, no es que tengo odio, que tengo rencor, no es que soy un desagradecido, que no aprecio, que no valoro lo que han hecho, lo que hacen por mí. Eso sí que es mentira. Todo eso sí que es mentira. Es que es un desagradecido, mentira, todo mentira. Es que es el odio, el rencor, todo mentira. Eso sí que son mentiras, son calumnias. Y cuidado con eso. ¿Qué más quisiera yo que encontrar una iglesia donde yo vea, digo, esta iglesia sí que me gusta, ¿ves? Esta iglesia sí que yo creo que realmente está bien enfocada en la verdad, según lo que dice Cristo. Y tengo que decir una cosa, todas las religiones, todas tienen cosas muy, muy buenas. Todas. Pero después hay iglesias que tienen cosas inadmisibles. Inadmisibles. Vamos, que si yo me guío por un aspecto violento, agarraría el mango de un pico o un bate de béisbol de hierro y, por ejemplo, entraría en la iglesia católica y rompería todas las imágenes que tienen allí. Empezando por el altar. Llegaría allí, cada imagen que hay esculpida la rompería, la haría añicos, a pedazos. Cogerías un martillo o un bate de béisbol y la destrozaría todas las imágenes que hay allí, por bonitas que sean. Porque la iglesia católica lo que ha hecho es promover la idolatría. Los católicos adoran, ven las imágenes, le oran a la imagen y les echan dinero y les encienden una vela. Eso lo he visto yo con mis ojos, o sea, están llenas de imágenes y la gente que allí son devotos de San Apapucio Bendito, que nunca rompió un plato, de San Diestéfano del Cuerno, de la Virgen de los Pilares, de la Virgen del Agua Bendita, de San Afrodisio, que si le oras a él
es como si fuera un afrodisíaco, yo qué sé. O sea, es una idolatría de tal magnitud que yo he visto cómo lo promueven los curas desde los púlpitos, es un desastre. Yo cogería sencillamente lo que es un bate de béisbol de hierro, bien duro, y llegaría al altar y no quedaría allí una imagen bien puesta, todas descalabradas. Es lo que haría yo. ¿Cómo se coge eso? Claro. Y no, porque la iglesia hace muy buenas obras, porque ayudan a la gente, tienen Cáritas, la iglesia han hecho muchas escuelas, muchos colegios, han ayudado a mucha gente en muchos sitios, incluso hay misioneros católicos que han ido a ayudar a los leprosos y han ido tal, y tal. Y es verdad, es que mucha gente de la iglesia católica, mucha gente de la iglesia católica se han ido a lugares a cuidar a leprosos o a cuidar a personas con grandes problemas. Hay gente de católicos que son de las misiones que ayudan a gente, a niños, hacen escuelas, hacen hospitales, o sea, la Cáritas hace una obra impresionante, colaboran con la Cruz Roja, o sea que es innegable, que hay cosas oye, que dices, caramba, o sea, es verdad, o sea, cómo hace, o sea, hay cosas que son impresionantes, pero después hay otras cosas que tú dices, que cómo se come esto, ¿no? Pues hasta la peor de las religiones puede estar haciendo cosas muy buenas, muy sobresalientes. Pero si después me dices, no sé, barbaridades, no sé. Por eso yo digo, ¿cómo ve Dios realmente la doctrina? Porque yo no conozco ninguna iglesia, ninguna, que digamos, esta es perfecta la doctrina. Y yo mismo, me considero que dentro de mi infinita sabiduría tengo un grado importantísimo de ignorancia y que también puedo estar equivocado en cosas. Y a lo mejor yo no saberlo y a lo mejor estoy metiendo la pata hasta lo más hondo en algún aspecto, pero yo creo que perfectamente lo estoy en lo correcto. Pues yo por eso me examino y a veces para examinarme hasta me examino a la luz de otros teólogos, de, de mucha gente estudiosa, muchos pastores o muchos líderes religiosos o grandes pastores o grandes discursantes de diferentes iglesias que están hablando sobre ciertos temas y por eso digo que me quedo asombrado de ver la variedad y cómo unos creen una cosa y otros en otra, etcétera, toda esta cosa que hay, ¿no? Pero yo lo veo con buenos ojos porque a mí Dios me dijo el secreto. Y yo me reí tanto y me sentí tan lleno de gozo cuando lo escuché, que bueno, que dije, bueno, pues ellos creen que la mejor manera de imitar a Dios, que la mejor manera de seguir los pasos de Jesucristo, que la mejor manera la manera más apegada, los que son los mejores, los que mejor imitan a Dios, a Cristo, los que mejores siguen lo que dice la Biblia, que son ellos porque hacen esto, porque hablan en lenguas, porque hacen obras poderosas, porque, o sea, pues, es que ellos creen que es lo mejor lo que ellos hacen. No es que lo hagan por maldad, es que se creen que ellos que es la manera más apegada o más correcta de hacer lo que Dios dice en su palabra. Por eso las iglesias no es que lo hagan por maldad, ellos creen firmemente que la mejor manera, la manera más correcta, la más apegada, eh, pues es esa. Nosotros somos los mejores, los que mejor imitamos a Cristo, los que mejor nos apegamos a la vida, los que más seguimos el modelo de los apóstoles somos nosotros, porque nosotros, igual que los apóstoles, es así, eso es lo que yo he visto y me hacía tanta gracia verlo, que ellos creen que sí es la mejor manera de agradar a Dios o de servir a Dios. Pero bueno, solo nos queda, eh, si tenemos la cabeza nosotros bien amueblada, exponer lo que nosotros realmente creemos y por qué lo creemos. Esa es la idea, ¿no? Tratar de ayudar a la gente de la mejor manera posible, ¿no? Y tratando de traducir lo que dice la Biblia y hacer razonar a la gente sobre lo que la Biblia está diciendo. No hay que engañarse. Si la Biblia dice que va a haber un número
de mártires que tiene que ser completado, no vayas pensando por ahí que durante la gran tribulación Dios te va a proteger como la línea de su ojo y cuando te ataque que Él va a intervenir. No, cuidado con esas cosas. Pregúntate más bien si tú estás dispuesto o preparado para morir, si te toca, por el nombre de Jesucristo, por las buenas nuevas, por permanecer fiel e íntegro a Dios. Pregúntate más bien eso. Porque muchos tienen que morir, mártires igual que los fueron ellos. Lo dice en Revelación capítulo 6, en el quinto sello. No explica eso. Y después, en el capítulo 13 de Revelación, habla de que la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Y habla de que muchos van a morir. Lo dice claramente. Y que la bestia tiene autoridad hasta para matar a los que no adoren a la bestia ni la imagen de la bestia, o los que se pongan la marca de la bestia. Y después en Revelación capítulo 20, del 4 en adelante, habla de los mártires que murieron por no querer adorar a la bestia y la imagen de la bestia y por no ponerse la marca. Habla de eso. Entonces vemos como hasta el fin va a haber gente que Dios va a coger para gobernar con Cristo en el cielo. Porque dice que esos mártires que murieron, mártires por el nombre de Jesucristo, por no adorar la imagen de la bestia, o a la bestia, y por dejarse ponerse la marca, dice que reinarán con Cristo por 1000 años. Eso de que se acabó, ya se completó el número de los que van a reinar con Cristo en el cielo, eso es un invento, pero el que inventó eso es un sinvergüenza, un majadero. Yo le rompería la Biblia en la cabeza al tonto ese. Por lo menos que podía hacer esa persona, sobre todo si escucha mi charla, es coger y decir, me he equivocado, y coger, y si estás equivocado, arrepiéntete y cambia. No perpetúes una mentira, no engañes a la gente, por favor. Es que yo me he equivocado muchas veces. Es que todos nos equivocamos muchas veces y caemos muchas veces y pecamos muchas veces. Los cristianos a veces cometemos grandes y serios errores, grandes y serios errores. A veces como los cometemos los cristianos nosotros. Yo he hecho cada tontería en mi vida y digo, pero yo estoy mal de la cabeza. Lo que pasa es que yo quise entrar a un manicomio y me dijeron, usted no puede entrar al manicomio porque usted nos perturba a los pacientes. Y no me dejaron entrar. Entonces, bueno, yo iba pasando, pero no sé si acabar en un manicomio porque debo estar medio loco, ¿no? O loco y medio, no lo sé. Porque sabiendo lo que sé, que caiga en esto y que caiga en lo otro, yo estoy como una flauta, vamos. Más vale que Dios realmente sea tan misericordioso y benévolo como Él dice, porque si no, igual todos cometemos muchos errores, todos. Pero Dios dice, si ves que tal, tendremos que cambiar, ¿no? O esforzarnos por cambiar, luchar por cambiar en esto, en aquello. Estamos atentos, estamos abiertos, no estamos enfanatizados, cegados. No es que me dijo el profeta y venga, todos al río. No, perdona. Bueno, amigos, que la gracia y la paz de Dios, el Padre de Jesús, esté siempre con todos vosotros. Ser buenos, no pequéis, está la cosa muy mala. Hay gente que está soñando ya con la Tercera Guerra Mundial, porque esto, a ver, con lo deseable que sería que hubiese paz una santa vez, no sé, que el ser humano se enfocase de otra manera y hiciéramos ese mundo ideal que siempre hemos soñado y todo esto que está pasando. Nada, nosotros no somos de este mundo, nos desvinculamos, nos vamos con el reino de Dios, ¿vale? Enfocados en Dios y en Cristo. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de Jesús, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos, que mira, me estoy desapareciendo, nos vemos.